periodo de Semana Santa, ojo en el código o en el libro y con el otro ojo en Semana Santa, como dicen por ahí los memes. Entonces, sí, efectivamente, así es, compañeros, uno tiene que estar muy anuente de todo lo que van a empezar todo lo que han visto en el transcurso del desarrollo de sus sesiones con el doctor. Oigan, un efecto que ustedes puedan tener una nota positiva. Entonces, prontamente vamos a tener la intervención del doctor José Francisco de Matabela y por favor, pónganle mucha atención. Ya hoy es el último día. Con nosotros cierran ustedes este episodio. Y pues bueno, veamos, Judith, antes de que tengamos el ingreso del doctor, por favor. Licenciada, buenas noches. Una pregunta, para el parcial, si mal no escuché con el doctor la clase pasada, dijo desde que empezamos sesiones con él, sería el contenido, o sea que también incluye lo del contenido del parcial pasado también, ¿no? O solo lo de este. Lo que han visto, es lo que han visto hasta el momento. Eso es lo que el doctor les evalúa. De eso ustedes no se preocupen. Hasta donde llegan hoy, es hasta donde tienen que estar ustedes ahí bastante anuentes. ¿Oyeron? Eso no se preocupen, porque yo estoy seguro que les va a ir bastante bien. Entonces, hasta donde vean hoy es donde va a venir su evaluación. ¿Oyeron? Sí, licenciado, gracias. Bueno, entonces sí, vamos a esperar entonces a que se incorpore su docente titular, chicos. Entonces, por mi parte, pues es lo único que les puedo decir. Recuerden siempre ustedes, por favor, a bien, consignar todos sus datitos a detalle, no vayan a omitir ninguno. Ahí se recuerda. Bueno, tal cual se les pide, porque si no, sí vamos a tener problema. Bueno, especialmente el sistema de la universidad para tabularle sus notitas. ¿Oyeron? En esta ocasión sí ya no vamos a estar permitiendo que, ay, se me olvidó o no sé instrucciones o no leí o lo hice o con mucha premura, no. En esta ocasión tienen que hacerlo todos de la manera que pues de alguna manera han venido tabulando sus datos, consignando sus datos. ¿Vieron? Entonces yo creo que con ustedes no hay tanto problema, ustedes sí siguen las instrucciones. Yo creo que son los otros patojos los que no las siguen. Entonces son indicaciones también de su docente titular. ¿Oyeron, chicos? Entonces yo creo que, no sé, creo que tenemos ahí alguna preguntita. A ver, antes que se incorpore el doctor, por favor. Una consulta. Ay, Dale, dale. gracias. Una consulta. A mí me quedó una duda sobre lo de consignación de datos. Decía ahí hora. Hay que poner la hora que está programado el parcial, que ya sea 6 o 7, o hay que poner la hora en la que nosotros ingresamos al parcial. No, la hora que ustedes van ingresando al parcial, porque ese es el tiempo que nosotros estimamos y vemos el momento que ustedes de alguna manera se incorporaron a realizar la evaluación. ¿Oyeron? Por favor. Vamos al Ok. otro compañero, por favor. Sí, buenas noches, doctor. Buenas noches. Un gusto, le saluda Jorge. Sí, Jorge, Me, buenas noches. sí, me acaba de conectar, doctor, y tengo una pequeña duda. Ya no le pude escuchar. ¿Este segundo parcial empieza cabalmente desde el segundo bimestre o lleva parte de lo anterior? Perdone. No, es todo lo que vean hasta hoy con el doctor. No se compliquen la vida, muchachos, porfa. Es todo lo que ven hasta hoy con el doctor, ¿sí? Lo que han venido viendo desde el principio de las agendas que se les empezó a enviar después de su primera evaluación. Desde entonces para hoy, pues es lo que les corresponde. Oigan, no se vayan a complicar. No sé, alguien tenía otra preguntita por ahí. Vi una manita levantada. Perdonen. ¿No? ¿Todo está bien? Va. Entonces, veamos. Es que yo veo que alguien levanta la mano, pero saber quién es. Vamos a ver. No sé quién anda pidiendo ahí la palabra o está pidiendo otra. Chela, no sé dónde andará. Pero sí. Me activó, doctor, perdón. Vaya. Bueno, pues patojos, entonces vamos a esperar a que su docente titular se incorpore a la sesión de hoy, oigan, por favor. Y pues nada, ahí sí que yo les deseo un excelente y muy bonito
espacio de Semana Santa, que la pasen bien, pero recuerden, eso es algo que el doctor se los va a recordar. Estudien, 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 estudien. ¿Oyeron? Por favor, estudien cuanto puedan. Y pues nada, chicos, yo por mi parte, pues eso es lo que les estaría trasladando a esta hora de la noche. Recuérdense, mañana no tienen clases, eso ya es una disposición de la universidad que tienen que atender todas las facultades. Entonces, con nosotros cierran ya su ciclo académico previo a la evaluación el espacio de Semana Santa y su primera evaluación, que es el 11 de abril. ¿Oyeron? Muy anuentes y atentos con todo eso. Y bueno, vamos a esperar entonces a que se pueda incorporar el doctor. ¿Oyeron? Entonces, por mi parte, yo les deseo una excelente noche. Si se portan mal, ahí invitan, ya saben que estamos ya en periodo de Semana Santa. Lo único malo es que se trabaja, hombre, pero a partir de mañana ya se pueden portar mal. ¿Oyeron? Entonces, feliz noche, amigos. Yo voy a estar aquí anuente a que se pueda incorporar el doctor. ¿Oyeron? Se les aprecia bastante y recuerden, si se portan mal, ahí invitan. Si se porta mal hoy, mañana, pasado, ay, por si van a andar alguien por ahí, por Iztapa, yo voy a andar por allá. Ahí por si se apuntan, ahí me avisan. Se cuidan, feliz noche. Gracias, igualmente. Buenas noches. Felices vacaciones, licenciado.
todavía trabajando la línea del delito y tenemos pendientes algunos temas. Para la sesión de hoy, tal y como ustedes tienen en su respectiva agenda, tenemos el concurso de delitos, o sea, lo que denominamos pluralidad de delitos, y tenemos los elementos accidentales del delito. Eso vamos a trabajar en la sesión de hoy. Siempre, pues, reitero, el examen segundo parcial lo tenemos hasta lo que vimos en la sesión anterior, es decir, hasta elementos positivos y negativos del delito. Muy bien. En cuanto a los concursos de delitos, si ustedes recuerdan, cuando vimos la teoría de la ley penal, vimos el concurso de normas. Y cuando expliqué el concurso de normas, yo les dije, vean, por favor, no vayan a confundir lo que es este tema concurso de normas con lo que es el tema concurso de delitos. Los nombres se parecen. Sin embargo, el concurso de normas es un tema de la teoría de la ley penal. El concurso de delitos es un tema de la teoría del delito. Son diferentísimos. Nadie hablando ahí, nadie ahí. Qué bárbaro. Es que yo me soy licenciado hablando. No Tu tenga pena, micrófono, por favor, estoy compañero. escuchando aquí a quién, a Yadira, a Ingrid, ¿a quién está hablando? Bien, No, ya Lick, pues. perdón, Lick, solo para decirle a la compañera Jaira que se le había activado su micrófono. Muchas gracias. Jaira, hay que tener más cuidadito. Saludos a todos. Muy bien, vamos a continuar entonces. Ya apagaron. Bien, les decía que en el concurso aparente de normas penales, nosotros hablamos siempre de un concurso aparente, pero aparente de normas penales. Ahí lo que concurrían eran normas. Dice, ante una misma acción o conducta delictiva concurren dos o más normas penales que la regulan, pero cuando se aplica una desaparece la aplicación de las otras. Eso es concurso de normas penales y aparente. Eso no tiene nada que ver con lo que vemos hoy. Acá estamos hablando en la sesión de hoy del concurso de delitos. Aquí lo que concurren son delitos. En la doctrina a este tema se le denomina pluralidad de delitos, porque son muchos delitos los que pueden concurrir. Y la legislación penal nuestra, en el artículo 69 y 70, le denomina concurso de delitos. Vale la pena también advertirles que dentro de este tema, acá en el capítulo 3 del concurso de delitos, el Código Penal de Guatemala incluye el denominado delito continuado. Y por eso es que muchas personas creen, equivocadamente, por supuesto, por eso lo aclaro, que el delito continuado es parte del concurso de delitos. El delito continuado no es concurso de delitos. Concurso de delitos, ¿qué quiere decir? Que concurren varios delitos, pero se llama concurso de delitos, pluralidad de delitos. En el delito continuado es al revés, es unidad de delitos, porque ahí no concurren delitos. Es un delito, solo que es continuado. Ahora, ¿cuál es la razón de que el 69, 70 y 71 contengan estos tres temas? La verdad es que, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es el objetivo fundamental de que contemplemos el concurso de delitos, de que estudiemos el concurso de delitos, de que esté legislado el concurso de delitos y el delito continuado? Tienen un denominador común, y eso es lo que ustedes
tienen que subrayar. Es la imposición de la pena, eso es todo. Este concurso de delitos, o el delito continuado, y el delito continuado, mejor dicho, tienen como razón de ser que el juez pueda imponer una pena. Para eso sirve, pues, no sirve para otra cosa. Entonces, expliquemos ahora sí. ¿A qué se refiere el concurso de delitos? La legislación penal guatemalteca presenta dos clases de concurso de delitos. El concurso real, denominado material en la doctrina, y el concurso ideal, denominado formal en la doctrina. Ambos tienen como finalidad que el juez pueda imponer la pena más adecuada. En el concurso real se trata de que el sujeto activo comete dos delitos o más, pero esos delitos son independientes uno de los otros, independientes. Y la imposición de la pena, que es lo que va a describir el código, en relación a cada uno de ellos, que son delitos independientes. Siempre van a ser dos o más delitos independientes. El sujeto, por ejemplo, que se roba un carro y que después de robarse el carro pasa a la gasolinera, pide que le sirvan gasolina, le llenan el tanque y sale huyendo sin pagar. Y luego después atropella a un peatón a quien le da muerte. Ahí estamos, ante un robo agravado del carro, ante estafa mediante consumo en la gasolinera y ante un homicidio culposo en fallecimiento al atropellar a una persona. Son tres delitos independientes el uno del otro. Ese es concurso real de delitos. ¿Cómo impondría la pena el juez? Leámoslo. Dice el artículo 69, al responsable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las infracciones que haya cometido, a fin de que las cumpla sucesivamente, principiando por las más graves. Pero el conjunto de las penas de la misma especie no podrá exceder del triple de la de mayor duración. Si todas las penas tuvieran igual duración, no podrán exceder del triple de la pena. Y aquí viene lo más importante. Atención, este máximo, sin embargo, subráyenlo, en ningún caso, nunca podrá ser superior a 50 años de prisión. Eso quiere decir que nadie puede ser condenado en Guatemala a más de 50 años de cárcel. No importa que haya cometido 5, 10 o 20 delitos. La pena máxima, según el artículo 69 del Código Penal Sustantivo, son 50 años. Ustedes habrán escuchado y se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa entonces que dicen que se pidieron 150 años de cárcel para una persona, que se dictó una sentencia por 3 asesinatos y que se le puso 40 años por cada asesinato, entonces son 120 años? Sí, eso pudo haber sido la sentencia, pero nadie puede estar más de 50 años. La pena máxima son 50 años. Y eso es lo que se llama un derecho penal simbólico. Es decir, poder hablar de más de 100 años, por ejemplo, pero las legislaciones son claras. En Guatemala, de acuerdo al artículo 69, es lo más importante, son 50 años de cárcel. Nada más, no más.
En Guatemala no está legislada la cadena perpetua. Hay legislaciones que tienen más años y que tienen legislada cadena perpetua. Es decir, acá no. Entonces eso tiene que tenerlo muy claro. Luego dice, este máximo, sin embargo, en ningún caso podrá ser superior a 50 años de prisión. Y dos, decía a 200,000 quetzales de multa. Eso sí fue ya reformado, y fue una reforma del decreto 2 del año 96. Entonces, había una pena de multa menor, ahora tenemos 200,000, y hay delitos en particular que están legislados con más años con más, con una multa mayor, Pero pues en cuanto a los 50 años, eso no se ha reformado. Muy bien. Ahora, ese es el concurso real. Ahora, ¿qué pasa en el concurso ideal? En el concurso ideal hay dos supuestos. Siempre se trata que concurren más de 2 delitos, pero en el ideal o formal hay dos supuestos. En el real son 2 o más delitos independientes unos de los otros. Ahora, en el ideal hay dos supuestos. ¿Cuál es el primero? En caso de que un solo hecho constituya 2 o más delitos. Ese es el primer supuesto. Un solo hecho constituye 2 o más delitos. O bien, el segundo, cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. Cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. Expliquemos. En el caso del primer supuesto, cuando un solo hecho constituya 2 o más delitos. ¿Qué significa? Vamos a ver. Juan quiere matar a Pedro. Le dispara a Pedro, lo deja gravemente herido y las balas también le dan o le pegan o le acertan a Luis, quien muere. Estamos hablando de un solo hecho o acto delictivo, el disparo de Juan sobre Pedro, que dejó gravemente herido, pero que mató a Luis. Ahí es un concurso ideal de delitos. Lesiones graves y homicidio en concurso ideal. ¿Por qué? Porque un solo hecho produjo 2 o más delitos. Ese es un supuesto. El otro es cuando un delito sea medio, subrayar, necesario para cometer otro. Un delito sea medio necesario. ¿Qué pasa si un sujeto va a comprar un traje a una tienda y paga el traje pues con un cheque que no es de él y falsifica la firma y paga el traje, que 1,000 o 2,000 quetzales, y resulta que tampoco le pagan el cheque porque el cheque no es de él, es falso? Ahí hay un delito de falsificación, de falsedad. Y luego hay un delito de estafa mediante cheque. Pero oigan lo que va a decir. El primer delito de falsificación fue medio necesario para cometer la estafa. ¿Por qué? Porque si él no hubiera falsificado la firma, no puede cometer la estafa mediante cheque. Es decir, un cheque sin firma no se lo acepta, pues. Él falsificó el cheque. Y esta falsificación fue medio necesario para poder cometer la estafa mediante cheque. Concurso ideal. Ahí tienen ustedes los dos supuestos. ¿Cómo se establece la pena? Porque para eso sirve.
En caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer otro, oigan, únicamente se impondrá la pena correspondiente al delito que tenga señalada mayor sanción, aumentada hasta en una tercera parte. El tribunal, dice, impondrá todas las penas que correspondan a cada una de las infracciones si a su juicio esto fuera más favorable al reo que la aplicación de la regla anterior. Y luego finaliza diciendo, cuando se trate de concurso ideal de delitos sancionados con prisión, de delitos sancionados con prisión y multa, sea mixta, o de delitos sancionados solo con multa, el juez, dice, a su prudente arbitrio y bajo su responsabilidad, aplicará las sanciones respectivas en la forma que resulte más favorable al reo. O sea, tanto el concurso real, como hemos visto, como el ideal, tienen como función principal la imposición de la pena. Y ahí están las reglas claras para imponer la pena. Una pena de prisión que en ningún caso puede ser superior a 50 años. Les queda claro, ¿verdad? Muy bien. Y ese es el concurso de delitos, pluralidad de delitos. Luego tenemos en el artículo 71, como les decía, el denominado delito continuado. En el delito continuado realmente no hay concurso de delitos, porque no son varios delitos. En el delito continuado se trata de un solo delito que se comete varias veces, pero algunos se equivocan y creen que son varios delitos. No, es el mismo, solo que cometido muchas veces. Les ponía como ejemplo a los compañeros en la otra sección. ¿Qué pasa de un sujeto que tiene 10 años de ser cajero de un banco? Y como sabe el teje y maneje de su trabajo, dispone en un cierre de su trabajo llevarse 2,000 quetzales. Y quita 2,000 quetzales y él cuadra y entrega cuentas. Y nadie se da cuenta. Como nadie se da cuenta, a final de mes dice, bueno, ya no me llevo 2,000, ahora me voy a llevar 5,000. Luego se dan cuenta que hay un faltante en el banco y que probablemente venga de la ventanilla del sujeto este. Entonces lo cambian para prevenir a él de agencia y lo mandan a otra agencia. Después de 1 mes o 2 meses en la otra agencia, él viene y hace lo mismo, solo que ya no se lleva ni 2,000 ni 5,000, sino se lleva 10,000. Y ahí lo captura. Bueno, la pregunta es, ¿habrá concurso de delitos? Pluralidad de delitos. Alguno que no entienda perfectamente de esto dice, sí, cometió varios delitos. Cometió un delito cuando se llevó 2,000, otro cuando se llevó 3,000 y otro en esta otra agencia donde se llevó 10,000. La verdad es que no es así. Él cometió un solo delito y esto es lo que se llama delito continuado. Cometió el mismo delito varias veces. Ahora vamos a ver si llena los requisitos de delito continuado. Oigan lo que dice el 71. Se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones u omisiones, en este caso fueron varias acciones, se cometan en las circunstancias siguientes. Veamos si llenan los requisitos. Primero es, con un mismo propósito o resolución criminal. Aquí había un mismo propósito o resolución criminal. ¿Qué era? Un lucro injusto, pues con perjuicio ajeno, defraudar al patrimonio del banco. 2, con violación de normas que protejan un mismo bien jurídico, de la misma o de distinta persona. Aquí son normas que protegen el mismo bien jurídico, el patrimonio del banco. 3,
en el mismo o en diferente lugar. Aquí fueron 2 en el mismo y el tercero en otro lugar. Se cumple. 4 dice, en el mismo o en distinto momento. Aquí fueron en distintos momentos. 5 dice, de la misma o de distinta gravedad. Fueron de distinta gravedad. Primero se llevó 2,000, después 3,000 y en la otra agencia se llevó 10,000. Si ustedes se dan cuenta, llena todos los requisitos para considerarse delito continuado. ¿Qué hace el juez en este caso? En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito, aumentada en una tercera parte. En este caso se aplicará la sanción que corresponda al delito. ¿Qué delito sería acá? Por ejemplo, aquí podríamos estar hablando de un hurto agravado, continuado. O sea, la pena del delito de hurto agravado aumentada en una tercera parte. Ese es el delito continuado. Sin embargo, queda claro que el delito continuado no hay concurso de delitos. Hay un delito, solo que es continuado. Muy bien, eso sería con respecto al primer tema. Luego vamos al segundo tema de nuestra agenda de hoy. Elementos accidentales del delito. Cuando hablamos de elementos accidentales del delito, nos referimos a lo que nuestra legislación penal llama en el artículo 26 y 27, llama circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Esas circunstancias que modifican la responsabilidad penal del sujeto activo son las que la doctrina denomina elementos accidentales del delito. Y pueden ser de dos tipos, de diferente naturaleza. Unas circunstancias denominadas atenuantes de la responsabilidad penal y otras denominadas agravantes de la responsabilidad penal. ¿Para qué sirven? Estas circunstancias que modifican la responsabilidad penal, ya sea porque las agravan o porque las atenúan, le sirven al juez también para imponer la pena. ¿Pero de qué manera? Si ustedes advierten los tipos penales, ustedes ya saben cuáles son tipos penales, que tiene el Código Penal en la parte especial, ven que cada tipo penal describe una conducta delictiva y fija una pena que puede imponer el juez entre un mínimo y un máximo. Por ejemplo, el 123 que se refiere al homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a una persona y al responsable se le impondrá una pena de 15 a 40 años de cárcel. La pregunta es, ¿cómo hace el juez? ¿Cómo hace el juez para imponer 15 años, 18 años, 20 años o poner 30, 35 o 40 años? ¿Cuáles son sus bases? El juez no lo puede hacer a su capricho, porque le caiga bien o le caiga mal el delincuente. El juez lo hace basado en la ley y en las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. Valora atenuantes y valora agravantes. Y es más, para la imposición de la pena, el juez debe fundamentarse en el artículo 65. Algunos de ustedes ya lo habrán leído. Recuerdan que cuando principiamos el curso de Derecho Penal 1 les dije que este curso era muy sencillo en cuanto
las normas penales que teníamos que ver. ¿Por qué? Porque nuestro derecho penal 1 solo tenemos que saber y manejar, no de memoria, manejar, comprender y aplicar del artículo 1 al 122. Eso es todo. Ya del derecho penal 2 empezamos del 123 en adelante y ahí se complican más toda la cantidad de delitos que hay. Muy bien, así es que ustedes todavía están a tiempo de analizar detenidamente cada uno de sus 122 primeros artículos. Y veamos el artículo 65 para el tema que estamos tratando ahorita. El artículo 65 dice fijación de la pena. Y dice así: el juez o tribunal determinará en la sentencia la pena que corresponda dentro del máximo y el mínimo señalado por la ley para cada delito, teniendo en cuenta la mayor o menor peligrosidad del culpable, los antecedentes personales de éste y de la víctima, el móvil del delito, la extensión e intensidad del daño causado y, ojo, subrayen, y las circunstancias atenuantes y agravantes que concurren en el hecho, apreciadas tanto por su número como por su entidad e importancia. El juez o tribunal deberá consignar expresamente en la sentencia los extremos a que se refiere el párrafo que antecede y que ha considerado determinantes para regular la pena. Vean qué importante. El juez debe razonar en la sentencia cuáles fueron las circunstancias que atenúan la responsabilidad del sujeto para imponer una pena mínima dentro de lo considerado por el tipo penal o una pena máxima dentro de lo considerado. Es decir, si es un homicidio, el juez puede imponer una pena entre 15 y 40 años. ¿Pero en base a qué? A las atenuantes y o a las agravantes. Y esas son las que estipula el artículo 26 y 27. Veámoslas rápidamente. El artículo 26 dice, son circunstancias atenuantes, o sea, atenúan la responsabilidad penal para que el juez pueda considerar una menor pena. La inferioridad psíquica, dice, las condiciones determinadas por circunstancias orgánicas o patológicas que disminuyan, sin excluirla, la capacidad de comprender o de querer el sujeto. Yo les dije, una cosa es el trastorno mental transitorio y otra cosa es la alteración psíquica, no buscada de propósito. El trastorno mental transitorio, les expliqué, exime totalmente de responsabilidad penal. Es un eximente, de acuerdo al artículo 23. Sin embargo, las alteraciones psíquicas, si son por circunstancias orgánicas o patológicas, o sea, naturales del sujeto, que disminuyen su dolo, su voluntad criminal, pueden ser una circunstancia atenuante según el artículo 26, numeral 1. Siempre que no hayan sido buscadas de propósito. Si el sujeto se emborrachó o se drogó para cometer el delito, eso no es atenuante, eso es al revés, eso es un agravante. Y ya la vamos a ver cuando lleguemos al artículo 27. Pero el número 2 dice exceso de las causas de justificación como atenuante. El exceso de los límites establecidos en las causas de justificación también será un atenuante. 3 dice, el estado emotivo. Obrar el delincuente por estímulos tan poderosos que naturalmente hayan producido arrebato o obcecación. El sujeto que llega y que encuentra que están violando a su hija de 10 años, saca el revólver y dispara sobre el violador.
hay un estado emotivo como circunstancia atenuante. Y esto lo vamos a ver como un homicidio si es que dio muerte en estado de emoción violenta. El estado emotivo. 3, arrepentimiento eficaz. Si el delincuente ha procurado con celo reparar el daño causado e impedir sus resultados perniciosos o consecuencias. Es decir, si el delincuente después de cometer el delito ha procurado de alguna manera reparar el daño causado. Ese es un atenuante de su responsabilidad penal. Reparación del perjuicio también. Si el delincuente a criterio del tribunal ha reparado, restituido o indemnizado adecuadamente el daño causado antes de dictarse la sentencia. Si el delincuente pues obviamente trata de restituir o reparar el daño causado antes de que se dicte su sentencia, también esto pues es un atenuante de su responsabilidad penal. La preterintencionalidad, ya la he explicado, es decir, no haber tenido la intención de cometer un daño de tanta gravedad como el que se produjo. Eso es una atenuante. Y hay delitos que taxativamente están denominados así, como el homicidio preterintencional. Pero la preterintencionalidad como tal, de acuerdo a este inciso 6, es un atenuante. 7 dice, presentación a la autoridad. Si pudiendo el imputado eludir la acción de la justicia por fuga u otro medio idóneo, se presenta voluntariamente. Si el sujeto que pudo haberse dado a la fuga voluntariamente se queda, se entrega y se presenta a la autoridad. Eso es un atenuante también de su responsabilidad. La confesión espontánea. La confesión del procesado si lo hubiera prestado en su primera declaración. Si confiesa de inmediato en el de la comisión del delito, esto le vale como atenuante. La ignorancia. La falta de ilustración da la naturaleza del delito cuando ha influido en su ejecución. Hay algunos delitos pues, muy especiales en las que el sujeto activo puede decir, mire, yo no sabía que eso era delito. Esa es ignorancia. Eso, si es real, le puede servir como un atenuante. En algunas otras legislaciones, y en la doctrina, esto se conoce como error de prohibición. Y el error de prohibición es una eximente de responsabilidad penal. Aquí la tenemos como una atenuante. Dificultad de prever, dice el 10. En los delitos culposos, causar el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy improbable o difícil de prever. Se trata de un delito culposo, o sea, cuando delitos culposos son los que se realizan cuando se actúa lícitamente, pero si se demuestra que era muy difícil pues prever un resultado dañoso, podría el juez valorarlo como un atenuante. La provocación o amenaza, haber procedido inmediatamente de parte del ofendido provocando o amenaza en proporción al delito. Es decir, porque el sujeto actuó porque lo provocaron o porque lo amenazaron. También es un atenuante. La vindicación de ofensas, haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor del delito, a su cónyuge, concubinario, sus parientes dentro de los grados de ley, sus adoptantes o sus adoptados. Se entiende por vindicación próxima la que se ejerce consecutivamente a la ofensa o cuando no ha habido el tiempo necesario para reflexionar. Es decir, el sujeto que pues comete el delito cuando ha sido él primeramente atacado. Entonces hay una forma de vindicación de la ofensa. Si a él no tuvo el tiempo de reflexionar, sino solo actuó en defensa de, si no se constituye como una verdadera legítima defensa, podría pues advertirse como una atenuante. La inculpabilidad incompleta las inculpabilidades que están en el artículo 25, cuando estas se consideran incompletas, podrían, porque si hay una
inculpabilidad completa es una excluyente de responsabilidad penal, pero si es incompleta podría evaluarse o valorarse, mejor dicho, como una atenuante. Y luego la última es atenuante por analogía. Cualquier otra situación que el juez pudiera valorar como un atenuante de la responsabilidad penal del sujeto, aunque no esté claramente establecida en estas 13, pero que tengan una similitud. ¿Cuál es el efecto de todas estas circunstancias atenuantes que hemos explicado? Sencillamente que el juez imponga una pena menor dentro de los límites que establece el tipo penal. Y luego están las agravantes, que es al contrario, sirve para que el juez ponga una pena mayor dentro de los límites que establecen los tipos. Y es el artículo 27, son circunstancias agravantes, motivos fútiles o abyectos, dice el 1. Es decir, haber obrado el delincuente por motivos fútiles o abyectos, o sea, motivos sin importancia. El sujeto que mata a otro solo porque le dijo su apodo. Lo llamó por su apodo y sacó la pistola y lo mató. Eso es un agravante de su responsabilidad penal, porque no era para tanto, pues. Luego el 2 habla de la alevosía y el 3 habla de la premeditación conocida. Estos sí son bien importantes y delicados, tanto que cuando hay alevosía en un homicidio o hay premeditación, estas dos agravantes convierten el homicidio en asesinato. Quiere decir que de 15 años podrían pasarse a 50 años de cárcel. La alevosía es cuando se comete el delito empleando medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurar la ejecución del delito, sin riesgo que proceda de la defensa que pudiera ser ofendido, etc. Esa es la alevosía explicada en el numeral 2. En el numeral 3 se explica la premeditación, pero no es premeditación cualquiera, es premeditación conocida. Dice, hay premeditación conocida cuando se demuestra o se demuestre que los actos externos realizados revelen que la idea del delito surgió en la mente de su autor con anterioridad suficiente a su ejecución para organizarlo, deliberarlo o planearlo, y que en el tiempo que medió entre el propósito y la realización lo preparó y lo ejecutó fría y reflexivamente. Esa es premeditación conocida, son agravantes muy graves. Luego habla de los medios gravemente peligrosos, el 4. Ejecutar el hecho por medio de explosivos, gases, inundación, incendio, envenenamiento, narcótico, varamiento de nada. Por ejemplo, alguien quiere darle muerte a otro, pero para darle muerte, en lugar de darle un disparo, lo explota con una bomba o le da fuego. Eso es un agravante. Aprovechamiento de la calamidad. Aprovechar para la ejecución del delito que ocurra o haya ocurrido un ciclón, terremoto, inundación, etc. Unos en la pena y otros en la pepena, ¿va? Se da un terremoto y mientras unos están viendo cómo salvan a sus parientes o a sus bienes, otros están saqueando las casas. Eso es un agravante que se llama aprovechamiento de la calamidad. En el 6 habla de abuso de superioridad, abusar de superioridad física o mental, o emplear medios que debiliten la defensa de la víctima. Es el hombre corpulento que golpea duramente a un niño de 10 años, por ejemplo. Es un abuso de superioridad, es un agravante. El ensañamiento, aumentar deliberadamente los efectos del delito. Aumentar deliberada y nuevamente el dolor de una persona para darle muerte. En lugar de que le pueda dar un disparo para matarlo, lo corta en pedazos. Ese es un ensañamiento, ¿no? Agravante.
Preparación para la fuga, ejecutar el hecho empleando vehículo o cualquier otro medio, modo o forma que le asegure la fuga al delincuente. Es un agravante. 9 dice, artificio para realizar el delito, cometer el delito empleando astucia, fraude, disfraz o cualquier otro engaño suficiente para facilitar la ejecución. 10 dice, cooperación de menores de edad. Es un agravante cometer el delito utilizando la participación o la ayuda de menores de edad. Es un agravante, según el 11, el interés lucrativo. Cometer el delito mediante precio, recompensa o promesa. Imagínese aquel sujeto que le dice, ¿cuánto me cobras por ir a matar a otro? 50 quetzales, 100 quetzales. Y le va a dar muerte a alguien que ni siquiera conoce, mucho menos que le ha hecho un daño, simplemente por los 50 pesos o los 100 pesos. Ese es el crimen sicario, ¿no? Eso es un asesinato agravado, pues, por el interés lucrativo. El abuso de autoridad. Prevalece, dice, prevalecerse el delincuente de su carácter público o del poder inherente a su cargo, oficio, ministerio o profesión que ejerce. Es decir, abusar de la autoridad que se tiene en un momento determinado para cometer un delito. Eso agrava la responsabilidad penal. El auxilio de gente armada también, ejecutar el delito con auxilio de gente armada. Eso es una agravante de la responsabilidad, pues cuando se hacen auxiliar de gente armada. La cuadrilla. Ejecutar el delito en cuadrilla, o sea, cuadrilla es cuando concurren en la comisión de delito más de 4 personas, es cuadrilla. La nocturnidad y el despoblado, ejecutar el delito de noche en despoblado, eso también es un agravante, agrava la responsabilidad penal. Menosprecio de la autoridad, ejecutar el delito con ofensa o menosprecio de la autoridad. La embriaguez, aquí está lo que les explicaba. Embriagarse el delincuente o intoxicarse deliberadamente para ejecutar el delito. Es lo que les decía. El que se emborracha o se droga para cometer el delito no es un atenuante, es una agravante de la responsabilidad penal. Menosprecio del ofendido, ejecutar el hecho con desprecio de la edad avanzada o de la niñez, del sexo, de la enfermedad o la condición o incapacidad física o penuria económica del ofendido. Es decir, pues cuando el sujeto pasivo del delito se trate de un niño o una persona pues adulta, anciana, o una dama, una mujer, etcétera, eso es menosprecio del ofendido. Vinculación con otro delito, ejecutar el delito para preparar, facilitar o consumar o ocultar otro delito. O sea, cometer un delito para ocultar otro. Menosprecio del lugar, ejecutar el delito en morada del ofendido cuando éste no haya provocado el suceso. 21 es de facilidades de prever. En los delitos culposos haber ocasionado el resultado dañoso en circunstancias que lo hacían muy probable o fácilmente previsible. Es decir, actuaba legalmente, pero tenía la posibilidad de ver que podía lesionar o poner en peligro el bien jurídico tutelado y sin embargo no se detuvo. Siguió adelante, cometió el delito, aun y cuando es culposo, es un delito agravado en la imposición de la pena. El uso de medios publicitarios. Imagínense que este código se editó, se publicó en el año 73. Y miren lo que dice, usar medios publicitarios. Imagínense ahorita con las redes sociales y la tecnología que hay hoy día. Y sin embargo esto ya está previsto, oigan lo que dice. Ejecutar el hecho por medio de la imprenta, grabado, cuadros expuestos al público, cinematógrafo, proyecciones luminosas, radioteléfono, teléfono, televisión o cualquier otro medio de alta difusión, las redes sociales. Estos son agravantes de la responsabilidad penal cuando se utilizan para delinquir.
Luego finalmente tiene el 23 la reincidencia y el 24 la habitualidad. No es lo mismo un reincidente que un habitual. ¿A qué se le llama reincidente? Al que ha sido condenado por la comisión de un delito y habiendo sido ya condenado por haber cometido un delito, comete otro. Entonces ese es reincidente. ¿Y quién es un habitual? El que ya ha sido condenado por más de 2 delitos. Ya lo condenaron 2 veces y todavía comete otro. Él ya no es reincidente, sino es habitual. Tanto la reincidencia del 23 como la habitualidad del 24 son circunstancias que agravan la responsabilidad penal del sujeto y que fundamentan para que el juez pueda imponer penas más altas dentro de las que establece el tipo penal de que se trate. Muy bien, con esto hemos finalizado pues, los 2 puntos que teníamos en agenda para la sesión de hoy. Hasta acá quedamos y luego pues seguimos después del feriado de Semana Santa y después del segundo parcial, invitándoles que aprovechen el feriado para descansar, pero para descansar estudiando. La verdad es que es lo que hay que hacer, motivarse, y espero que de alguna manera nosotros los hayamos motivado para esto. Estamos llegando ya a la recta final de nuestro curso de Derecho Penal 1. Nos toca ya solo algunos puntos y la última parte. Así es que les ruego éxitos en sus próximos exámenes, que la pasen bien y que disfruten de su feriado de Semana Santa. Feliz noche, estimadas compañeras, estimados compañeros. Feliz noche. Gracias, doctor, igualmente.